Generalmente cuando hablamos de amplificación en electrónica, estamos hablando de que hay toda una electrónica, valga la redundancia, que hace que una determinada señal, ¿sí?, pase por un elemento que se llama amplificador. Sí, en este caso entrará en esta caja que nosotros generalmente trabajamos de esta forma, ¿no? Con una caja a la que entra una determinada señal y de esta caja sale la señal, pero mucho más grande nada más. Esa es la idea del amplificador. Lo que tenemos que ver es qué características tiene la señal que vamos a amplificar, ¿no? Entonces, a partir de eso ya podemos entrar en más detalle. En este caso tenemos que ver qué características va a tener la señal. ¿Qué es lo que queremos amplificar aquí? Generalmente estamos amplificando o queremos amplificar señales de audio, ¿no?, que también sabemos llamar audio frecuencia. Estamos hablando de sonido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que, para un poco entender esta idea, es qué elemento necesitamos nosotros para que el sonido como tal se convierta primero en una señal eléctrica. Aquí estamos dando por sentado que esta es una señal eléctrica, ¿sí?, porque este es un equipo electrónico, ¿no? Entonces esta señal eléctrica es procesada por este elemento y la saca más grande, nada más. Entonces, en este caso, primeramente hay que ver qué elementos necesitamos acá nosotros para que la señal que viene a ser una señal sonora, desde la lógica de ese tipo de señal, cómo se transfiere a la lógica, vamos a decir, de una señal eléctrica. ¿Qué componente necesitamos entonces ahí primero para que pase eso? Entonces aquí, si esto podemos poner acá, de acuerdo, que ya sea una señal eléctrica, ¿sí? La señal sonora, que estaría por acá, necesitará obligatoriamente aquí ¿qué elemento es este? Este también le llamamos transductor en forma muy genérica o un sensor, ¿no? Y específicamente, ¿qué sensor es este? Que nos va a convertir, podemos decir acá, las variaciones de presión ¿sí? Las variaciones de presión del aire que se suceden acá, que nos va a convertir en una señal eléctrica. ¿Cuál es qué componente es este en realidad para eso? A ver, ¿a quién me puede ayudar con eso?
¿Nadie sabe? ¿Nadie tiene idea de audio? ¿De sonido? Estamos aquí hablando de variaciones de presión del aire, ¿no? ¿Qué es las variaciones de presión del aire? ¿En qué se convierte? ¿Qué significan las variaciones de presión del aire? ¿Nadie sabe? ¿O no están en la sala? Ajá. A ver. El sonido. Sonido, ¿no? Ondas sonoras serían estas, ¿no? Esto sería sonido, ¿no? Esta variación de presión significa el sonido, ¿sí? La variación de presión del aire, sí, entonces eso es sonido. Y ese sonido, ¿cómo lo convertimos o con qué lo convertimos a una señal eléctrica? ¿Con qué dispositivo? Que genéricamente se llama transductor o también se llama sensor. Pero más específicamente, ¿qué es? ¿Cuál es el nombre de ese dispositivo? Micrófono. Micrófono, ¿no? Entonces este va a ser un micrófono en realidad, ¿no? Micrófono. Entonces, ¿qué hace un micrófono? Convierte las variaciones de presión, ¿sí? O convierte el sonido en una señal eléctrica. ¿De acuerdo? Podemos decir por eso también que es transductor, ¿no? Está convirtiendo un modo de energía, ¿sí? Acá. Está convirtiendo un modo de energía acústica le llamamos también. ¿Sí? Esa energía acústica la está convirtiendo a este otro lado en energía eléctrica. Por eso es transductor, ¿no? Está viendo esa conversión de energía. Y en otros términos también le llamamos sensor a eso, ¿no? Está sensando lo que pasa aquí y esa forma la traslada a otro tipo de energía nada más del sensor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, han escuchado hablar de sensores de temperatura, ¿no? A un lado miden la temperatura, si están tomando muestras de esa temperatura, y esa toma de muestras la transfieren como transductor que son a una forma de energía eléctrica también. Generalmente pasa eso. Prácticamente todos los transductores nos interesan a nosotros que desde otro ambiente energético nos lleven a un ambiente energético eléctrico o electrónico. ¿Por qué? Porque el procesamiento lo vamos a hacer en una electrónica, ¿no? En un sistema electrónico vamos a procesar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, eso es genéricamente. Ahora bien, para este otro lado, lo mismo, ¿no? Esta señal eléctrica grande, ¿sí? Hasta ahí estaría como una señal eléctrica. Para ver esta señal, podríamos usar el osciloscopio, pero no nos interesa solo eso, ¿no? No nos interesa ver eso, sino lo que nos interesa es el resultado de la amplificación. Y también para que haya un resultado de la amplificación y podamos percibir eso en el mismo mundo en el que apareció este sonido, porque lo queremos más grande nada más, tendremos que usar acá otro transductor, ¿no? Y ese transductor, ¿qué se llama? Genéricamente se llama también actuador, ¿no? Esta terminología viene mucho de la instrumentación electrónica también.
pero que aquí se las hago saber para que puedan un poco relacionar los dos mundos. Entonces, este actuador, ¿qué viene a hacer acá, en este lado? Una bocina. Una bocina o un parlante le llaman también. Entonces aquí podemos poner un parlante, ¿no? Que es un elemento que lo que va a hacer es convertir esta señal eléctrica nuevamente aquí en variaciones de presión, que viene a ser en sonido, un sonido. Que en términos de ya un nombre específico estamos llamándole bocina o también parlante. Sí, en resumen, este es un diagrama esquemático de un amplificador, ¿sí? En el que se produce un proceso de amplificación, podemos poner acá electrónica, ¿no? Una amplificación electrónica que nos permite, en este caso, tomar una señal de bajo nivel y llevarla a una señal de alto nivel, ¿sí? En cuanto a amplitud. Entonces, nosotros vamos a entrar más a trabajar en este aspecto, ¿no? Desde el punto de vista eléctrico, aunque esta señal que estamos representando acá tiene las mismas características que esta de acá, ¿no? Desde el punto de vista, podemos decir, matemático, que es lo que nos interesa. Entonces tenemos que hablar de esta señal de audio, que finalmente la vamos a representar en forma muy genérica, ¿sí? La vamos a representar en forma... Aquí vamos a copiar esta. Sí se puede copiar el link. Ya está copiado el link, entonces acá se los voy a poner. No sé si ustedes creo que lo tienen también directo, ¿no? De esta pantalla. ¿Para qué? Para que podamos pasar a otra pantalla. Y en esta pantalla vamos a hablar ya de las características de la señal de audio, ¿no? ¿Cuáles son las características de una señal de audio? Podemos partir de las características de una señal en forma genérica, ¿no? Entonces, en forma genérica, una señal, si nosotros la dibujamos siempre como una señal en unas coordenadas, ¿sí? Como una señal, pero senoidal, ¿no? Generalmente siempre que hablamos de señales, este es nuestro paradigma, digamos, ¿no? Esta es nuestra forma de representar básicamente una señal. Ahora, esta señal, ¿qué características tiene dentro del espectro de audio, ¿no? Porque estamos hablando de eso. ¿Qué características tiene dentro del espectro de audio? Porque aquí en forma genérica... Sí. Diga, adelante. Amplitud de la frecuencia. Estaríamos hablando de una amplitud, ¿no? Sí. Luego también estamos hablando que tiene una frecuencia. ¿Qué más? Periodo, ángulo de fase también podría ser. Una fase, ¿ya? ¿Qué más? Algo que está relacionado con la frecuencia y que es un parámetro también importante, periodo, ¿no? Periodo. Estamos hablando de eso para cualquier señal senoidal, ¿no? Incluso acá podríamos hablar
ya generalmente esto usamos en fibras ópticas y demás, una longitud de onda, ¿no? Que para el caso de las audiofrecuencias, de las frecuencias de audio, que es lo mismo, no llegamos a hablar de ese valor, ¿no? Solamente hablamos por lo general de frecuencia, amplitud y fase, ¿no? Y la frecuencia con el periodo, sí sabemos que están relacionados, ¿sí? En este caso tenemos la frecuencia que es igual a 1 sobre t, el periodo, ¿no? Entonces esto es genérico, ¿ya? Para cualquier señal. En este caso, entonces, podemos decir que el periodo de esta señal, a ver si se entiende, va a ser este de acá, ¿de acuerdo? Este va a ser el periodo. Y lógicamente la amplitud, tendremos acá una amplitud de este tamaño que podemos llamarle voltaje de pico, ¿sí? Y vamos a tener acá después otro tamaño que podemos llamar así, entre estos dos picos, voltaje pico-pico, ¿no? Y la amplitud nosotros la estamos llamando en realidad voltaje pico. Esto vendría a ser lo que es amplitud, ¿no? Toda señal tiene eso. ¿De acuerdo? Entonces, y el periodo sabemos que 1 sobre F va a tener una cierta frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces ahora, pero ya para centrarnos en esta señal, en la señal de audio, ¿cuáles son esas características, ¿sí?, respecto a la señal de audio? ¿Cuáles son los parámetros, digamos, que identifican, ¿sí?, que esa señal sea de audio y no sea otra, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber y podemos empezar viendo este concepto, ¿no? Un ancho de banda. El ancho de banda en realidad de las señales de audio que podemos nosotros emitir y que podemos escuchar, ¿no? Porque nosotros emitimos también sonido y podemos escuchar sonido. Entonces hablamos ahí el ancho de banda del sonido que percibimos. No sé si es así, percibimos, ¿no? No sé si es con S o con C esa palabra. Creo que es con S. De percibir. Bueno, eso podemos revisar. ¿Cuál es el ancho de banda? A ver, ¿quién me puede decir cuál es el ancho de banda? Y eso podemos graficar, ¿sí?, en otro diagrama, ¿sí?, donde decimos acá que va a haber una amplitud también, como en el otro caso, pero aquí vamos a plotear no con respecto al tiempo, sino con respecto a la frecuencia. ¿Sí? Aquí va a ser la frecuencia 0 y aquí va a ir creciendo la frecuencia. Que en el caso este de acá, esto es con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta señal que está acá, digo yo, esta señal que está aquí, por ejemplo, tiene una frecuencia de 1 kilohertz. Esto está en el plano o en el dominio del tiempo. En este caso, en la frecuencia, yo puedo dibujar esta señal y dibujo así como un palito acá nada más. Que aquí sería 1 kilohertz.
porque es una sola señal, una sola frecuencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las frecuencias que podemos escuchar o que podemos emitir como humanos? Ya a esas frecuencias, a ese paquete de frecuencias le llamamos ancho de banda, a todas esas frecuencias. ¿Alguien se acuerda o sabe? Entonces, ese ancho de banda, ¿cuál va a ser? Generalmente hablamos, ¿sí?, que podemos nosotros trabajar con un ancho de banda desde los 20 Hz, ¿sí?, hasta los 20 kilohertz. Esto se ha padronizado, ¿no? Hablar de 20 Hz a 20 kilohertz. Este es el ancho de banda. Quiere decir que todas las frecuencias que caben acá forman parte de ese ancho de banda. Aquí hay muchas frecuencias. ¿Sí? Entonces, todas estas corresponden al ancho de banda. Entonces, aquí el ancho de banda, en este caso podemos decir que es desde 20 Hz hasta 20 kilohertz. La pregunta es, ¿el oído humano estará capacitado para escuchar todas estas frecuencias? ¿Qué opinan ustedes o qué saben de eso? Hay un límite, ingeniero. Hay un Más o rango menos audible. un rango audible. ¿Cuál es el rango audible más o menos? Muy excepcionalmente se dice que hay personas, y en realidad tienen que ser niños, bebés, que pueden escuchar hasta 15 kilohertz o pueden escuchar hasta 16 kilohertz, ¿sí? Como lo que tenemos nosotros para que el sonido se pueda convertir en un impulso nervioso, sí es una membrana, ¿sí? Con el pasar del tiempo, esa membrana se va, vamos a decir, a ver qué término podemos usar, una especie de calcificación, se va endureciendo, mejor dicho, ¿no? Es decir, ya no puede vibrar con impulsos de presión muy rápidos, ¿sí? Porque es una cosa dura que no la puede mover el aire, ¿sí? Pero sí los niños, los bebés, pueden escuchar hasta muy altas frecuencias por esa razón, ¿no? Porque ellos tienen una membrana, ¿sí?, auditiva que es muy, muy, muy delgadita, es muy finita. Entonces esa membrana puede moverse y hacer que con el movimiento, bueno, se generen los correspondientes impulsos eléctricos, ¿no? O la variación del aire, de la presión de aire, hace que se mueva la membrana y por tanto va a percibir la persona ese sonido. Hay estudios que dicen, ¿no?, que con la edad ya uno, si antes escuchaba, por decir, hasta 15, hasta los 16 años podía escuchar hasta 15 kilohertz, ya a los 30, 50 años ya va bajando, digamos, que puede ser 13, 12, 10 kilohertz. Ya más mayores podrán escuchar frecuencias más bajas, no las altas. ¿De acuerdo? Entonces eso vale para un poquito recordar que nosotros vamos a trabajar en audio en este rango de frecuencia, ¿sí? ¿Qué otro detalle aquí de estas señales? Entonces que tenemos que saber esto sí o sí, que trabajamos con estas señales, para luego verificar, ¿no?, que nuestro amplificador esté amplificando todas estas frecuencias, porque vamos a amplificar
cada una de estas frecuencias, que aquí la mostramos solamente a esta, a la de 1 kHz, pero en el sonido se producen varias frecuencias, ¿no?, que estarían en este rango que se llama ancho de banda. El otro elemento que sí o sí va a haber es el de la amplitud, ¿no? Va a ser una determinada amplitud. ¿De acuerdo? Y el otro tema que va a venir aquí es el de la fase, ¿sí? ¿Qué significa la fase? Es en realidad el poder medir, mucho mejor esto se mide entre, o se entiende la fase entre dos señales, ¿no? Por ejemplo, otra acá. Otra señal. Entonces estamos hablando aquí que estas dos señales están desfasadas esta cantidad de grados, ¿no? Este es el ángulo de desfase entre las dos señales. Generalmente le llaman así a la fase, ¿no? Entonces, de fase hablamos del parámetro con el cual se compara qué señal empieza primero o empieza después respecto a un origen, ¿no? Este sería el origen, ¿no? Aquí empieza la señal. Esta, por ejemplo, vamos a decir que empieza acá, y esta otra en realidad estaría empezando, si ponemos esto así, si esta empieza primero y después esta recién, ¿no? Entonces ahí ese desfase. De esa manera entonces entendemos eso. En audio muchas veces es importante el desfase cuando se habla de señales estereofónicas, cuando se hace todo un proceso de esa naturaleza, porque pueden generarse distorsiones, ¿no?, en el audio, gracias a la fase. En primera instancia no hay mucha dificultad, pero ya con procesamientos más, vamos a decir, elaborados, sí se tiene que tener en cuenta el problema de la fase. ¿De acuerdo? Preguntas a ver hasta acá, que hemos hecho nada más un resumen de las características de las señales en general y de las señales de audio en particular, donde tenemos que establecer que hay un ancho de banda en audiofrecuencias con las que se va a trabajar en los amplificadores de audio. Preguntas, a ver. ¿O algún comentario? Bueno, esta es la segunda pantalla entonces. ¿No hay preguntas? Todo claro, ingeniero. Ahora veamos que no sé si han logrado revisar algo, ¿sí?, del material de los amplificadores. Aquí tenemos un amplificador, ahorita les muestro, no sé si este es el más interesante. A ver, aquí se ve algo.
Bueno, aquí hay un amplificador que en realidad viene a ser un chip IAN, un integrado. Aquí este integrado tiene 19 pines en realidad, más la carcasa, que esta sería aquí la carcasa. Esta es la forma del integrado en forma de perfil, digamos, ¿no? Aquí está ya visto de un lado. Y ese circuito, sí que es integrado, tiene en realidad este esquema eléctrico, podemos decir, o circuito ya, el diagrama eléctrico, ¿no? A ver si aquí se puede mejorar esto. Ahí yo creo que se ve mejor ahí. Ahí. A ver. Bueno, este es el integrado. Y aquí está toda la electrónica, digamos, acá dentro del integrado, ¿no? Y como ven, incluso aquí está esquematizado, ¿no? Porque estos de acá en realidad son amplificadores que tienen muchos más condensador, diré, resistencias, transistores dentro de esta cajita, ¿no? Igual en esta caja, que esta es una fuente de corriente, ¿sí? Aquí ya está un poco más esquematizado y fíjense que incluso aquí ya no ponen ni el valor de los componentes, ¿no? No sabemos ni qué transistores son estos. Esto ya es de alguna manera secreto del fabricante, ¿no? Y lo único que tenemos nosotros es ya lo que le llamamos acá el pinout y saber qué es lo que tenemos que conectar dónde para que trabaje el amplificador, ¿no? Lo único que yo asumo aquí por la lógica que hay, que este pin, por ejemplo, y este otro sean la alimentación, ¿sí? Estos sean los comunes junto con este, y aquí estas sean las salidas, ¿no? Y por aquí sean las entradas del amplificador. Lógicamente que toda esa información está aquí, ¿no? En el diagrama. Y este es el integrado STK 433, ¿no? Y aquí ya estaría el circuito. En este caso ya estamos hablando del circuito con el chip, pero en diagrama, ¿no? Y aquí ya es la placa PCB para poder armar este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, nosotros vamos a trabajar con esquemas de esta naturaleza ya, ¿no? No con amplificadores que se pueden llamar discretos, es decir, que tengan componentes separados, ¿no? Una resistencia, varios transistores, pero eso esté armado en la placa. En este caso no, directamente el amplificador está en este integrado, ¿no? Y esta ya no es más que una red adicional para que trabaje este integrado. Y fíjense que aquí esta red prácticamente es una red pasiva nada más, ¿no? No hay ningún transistor, no hay nada de eso. Hay solamente componentes como ser resistencias, condensadores y bobinas. Toda la electrónica en realidad estaría aquí adentro, ¿no? Y hablando de electrónica, podemos decir que estamos hablando de la electrónica de semiconductores, ¿no? Transistores, diodos, una serie de componentes que están aquí adentro. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que vayan buscando ustedes algún amplificador de esta naturaleza para poder armarlo. Básicamente, primero en un protoboard, ¿no? Y ya después, si se puede, vamos a ver si llegamos a hacer en un circuito ya impreso. Pero para el caso práctico es suficiente que nosotros lleguemos a implementar en un protoboard nada más. Luego aquí están los detalles, ¿no? Para armar el circuito. Eso está en el manual. Este material les compartí. Entonces, de ese material pueden ver algún amplificador. También hay que tomar en cuenta si es que el material hay para comprar, ¿no?
es decir, hay en las electrónicas. Probablemente no todos los integrados los traigan, sino solamente algunos. Muy bien, ¿alguna pregunta? A ver, o comentario. Inge, una pregunta. ¿El práctico 2 entonces es para armar un amplificador? Sí, el práctico 2, sí, es el que en realidad sería el 3, ¿no? Es un amplificador. Ok, perfecto. Un amplificador de audio. ¿De acuerdo? ¿Eso es como grupo, disculpe, Inge, o personal? Sí, sí, vamos a hacer en grupo también. Va a ser trabajo en grupo. Va a ser trabajo en grupo este, ¿no? Y vamos a usar, vamos a hacer algún otro circuito más para que haya un doble, dos circuitos, ¿no? En una sola práctica. Vamos a ver, que puede ser ya directamente un ecualizador o algún otro dispositivo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bueno, si no hay preguntas, denle una revisada a este material, ¿sí? Y mañana ahondamos con algunos otros conceptos más que nos faltan de audio en sí. Y luego ya nos pondríamos de acuerdo para ver cuándo se implementa este circuito y junto con el otro, ¿no? Que tenemos que hacer. Y les comento que no me han respondido, a ver, veré si me respondió este surco respecto a que si incluía o no el material. Allá lo que me dice que de lo que van a hacer con los fondos, digamos, ¿no? Que se va a comprar una impresora láser y se va a hacer, y el costo incluiría los gastos para que quemen las placas. Eso es lo que me pone en un mensaje. Bueno, yo hablaré bien con él y mañana tomamos la decisión, bueno, si hacen el curso o no. ¿Hay predisposición para hacer el curso? A ver qué me dicen. Sí, de una.